Bienvenidos a nuestra serie sobre el texto de Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 20. Abra ahí las escrituras e invite a otras personas para que juntos estudiemos las escrituras. Recuerda que venimos hablando acerca, como aparece en la parte de abajo, el tema, la tradición de los ancianos, y esta es nuestra entrega número 4. Listos pues para ir a las escrituras. Lo último en la enseñanza anterior, hicimos referencia a una primera ilustración, y esa primera ilustración es la ilustración de lavarse las manos. Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Así que ya hemos estudiado esta primera ilustración, que son ilustraciones para mostrar la manera como en los días de Jesús la religión oficial, que era el judaísmo, y como lo dice Mateo 15, 1, los representantes de esa religión, hacemos referencia a los escribas y fariseos. Así que cuando leas en el Nuevo Testamento escribas y fariseos, se refiere específicamente a los líderes de la religión en los días de Jesús. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que esa es la religión en los días de Jesús? Pues al leer obviamente el Nuevo Testamento. Todo lo que ellos enseñan, esta religión, y cómo Jesús los va corrigiendo, porque para los días de Jesús ya la religión del judaísmo tenía una interpretación del Antiguo Testamento, y Jesús corrige vez tras vez. Ahí es donde nos damos cuenta que Jesús está corrigiendo interpretaciones que vienen de alguna parte, y de alguna parte es de la religión del judaísmo. Ahora, también hemos dicho que los escribas y fariseos y los encargados de la enseñanza de la religión del judaísmo específicamente se ve palpado en los conflictos que Jesús tiene con estos líderes religiosos, los escribas y los fariseos. Porque los escribas y los fariseos van por una parte y Jesús entonces les enseña. Note precisamente esta parte en Mateo 15, en el versículo 2. Le dicen los escribas y los fariseos: ¿por qué tus discípulos, le dicen a Jesús, quebrantan la tradición de los ancianos? Es decir, lo que nosotros enseñamos. Tus discípulos están violando lo que nosotros enseñamos. No lo están haciendo. Y note que la referencia es a los seguidores de Jesús. Y luego Jesús empieza a corregirlos y les dice en el versículo 3, ¿por qué? Dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Si ve que Jesús está enseñándoles cómo es que se interpretan. ¿Qué dicen los fariseos y los escribas? Ustedes, sus seguidores, no están teniendo en cuenta lo que nosotros enseñamos. Y en Mateo
15:2 se llaman las tradiciones de los ancianos. Y Jesús les dice, lo que ustedes están enseñando, o sea, sus tradiciones, están violando lo que yo les estoy enseñando. ¿Ve? Note lo que dice el versículo 3. Ustedes nos dicen a nosotros, ¿por qué quebrantamos las tradiciones de ustedes? Y él dice, y entonces ustedes, ¿por qué quebrantan las enseñanzas de los mandamientos de Dios? Esto nos da pie, entonces, para saber que estamos en un texto, en Mateo, donde nos hace referencia a estas enseñanzas de la religión del momento. Esa religión ya venía desde unos 170 años antes de Cristo y que siempre he recomendado, si usted quiere tener una información bien buena, completa, léase los libros apócrifos de Primera y Segunda de Macabeo. La importancia de estos libros apócrifos es que son históricos y ahí aparece incluso el término judaísmo. Judaísmo. Esa palabra judaísmo no aparece en todo el Antiguo Testamento. Solo aparece obviamente en el momento que se va formando la religión. Así que si hoy en día usted preguntara, ¿y quiénes eran ellos? Entonces les diría, ellos eran lo que hoy se llaman los judíos ortodoxos. Hoy son conocidos por ese nombre moderno, los judíos ortodoxos. Y estos fariseos ortodoxos, ellos en los días de Jesús proclamaban con orgullo que ellos eran la continuación directa de los profetas, de los maestros del Antiguo Testamento. Ahora, de hecho, hoy en día, para ser un rabino ortodoxo, o sea, un líder de la religión del judaísmo, para ellos poder ser llamados rabinos, deben de tener una ordenación rabínica de alguien que viene de su descendencia anterior. O sea que la ordenación rabínica viene de un rabino anterior que es de descendencia familiar. O sea que si ahora usted habla con los rabinos ortodoxos, ellos dicen que ellos vienen de la línea de descendencia de los maestros, de los rabinos de los días de Jesús. Y los rabinos en los días de Jesús, ellos decían que ellos venían de los maestros del Antiguo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento no aparece, por supuesto, la palabra judaísmo, porque es un movimiento que cuando Jesús viene a este mundo, ya llevaban unos 170 años antes de Cristo esta religión. ¿Por qué he hecho este énfasis? Porque para poder entender qué son la tradición de los ancianos, ahora queda más sencillo decir, bueno, paremos un momento, va a invitar a otra persona. Mire la importante del tema. Invite a otras personas. Entonces, esta religión daba sus enseñanzas, malinterpretaban las escrituras del Antiguo Testamento, y entre las enseñanzas que ellos tenían, las colocaban por encima de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por eso es que al mismo Jesús le dice,
porque ustedes no están haciendo lo que nosotros estamos enseñando. Y Jesús les dice, no, 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 no. Es ustedes los que deben de seguir las enseñanzas nuestras. Interesante, Mateo 15, 1 al 3. De una manera un poquito pues larga, he tratado de dar un pequeño resumen para tener contexto a lo que sigue. Y veamos una segunda ilustración. Una segunda ilustración para explicar lo que son las tradiciones de los ancianos. ¿Cuál fue la primera ilustración? Fue la de el verso 2, dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y eso es lo que se llama una promulgación del rabino o promulgaciones rabínicas. Y esta segunda promulgación ya no se refiere a lavarse las manos cuando comen pan, sino que se refieren a la ofrenda a Dios. Y vamos a leer esta segunda ilustración o promulgación rabínica. Leemos el versículo 4 de Mateo 15. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jesús está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento que se encuentra en Éxodo 20:12. Todavía no lo busque. Cuando termine esta enseñanza usted puede ir y buscar esos textos para que no se pierda la enseñanza. Aún hay tiempo que invite a otra persona para que escuche esta enseñanza. Ahora, esta promulgación rabínica entonces está en el versículo 4, leemos el 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, se está tomando nota en la segunda ilustración o promulgación rabínica, coloque la ofrenda a Dios. Ponga sus ojos en el texto y note lo que dice el versículo 4, porque Dios mandó diciendo, dice Jesús, y recuerde que Él está haciendo uso de un texto del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, Dios dijo, Dios dio un mandamiento, entonces está diciendo que ese mandamiento está en tal parte en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20:12. Y la otra expresión está en el verso 5, pero vosotros decís. Ve las dos cosas. Jesús dice en el verso 4, porque Dios dice, Mateo 15:5, pero vosotros decís. Otra vez, ¿qué dice Jesús? Dios dice, y luego dice el versículo 5, pero vosotros decís. O sea, las escrituras, el Antiguo Testamento dice esto, y luego en el versículo 5 Jesús le reitera, y vosotros decís. Sí, nota lo que es como lo que ellos dicen y lo que Dios dice. Lo que ellos dicen se llama como la tradición de los ancianos. Y lo que Jesús dice, Jesús lo llama los mandamientos de Dios, en este caso que se encuentran en el Antiguo Testamento. Porque cuando alguien habla y te dice, es que Dios dice, es necesario que diga en dónde dice. Porque si la persona
te enseña algo y eso que te enseña no está en la escritura, lo que te diga esa persona, eso se llama una tradición. Muchos de los que me escuchan posiblemente pertenecieron a una religión que se llama la religión popular, hablando en nuestro país. Estamos hablando de Colombia. Y saben que hay enseñanzas. Por ejemplo, la religión popular, la religión amarilla, enseñan que una persona para salvarse debe bautizarse como bebé. O sea, obviamente no se puede bautizar, que lo bautizan. Entonces enseñan que si un niño es bautizado, entonces llega a ser hijo de Dios. Ahora, ¿dónde dice? ¿En qué parte de la escritura, o sea, del Antiguo y el Nuevo Testamento lo dice? No lo dice. Entonces, como no lo dice, eso se llama, lo que dicen la religión, eso se llama la tradición de esa iglesia o la tradición de esa religión. Porque cuando la Biblia habla de salvación, dice, ¿y en dónde dice? Y la escritura habla que la salvación es única y exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y dónde dice eso? Bueno, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un mero ejemplo. Regresemos al ejemplo en Mateo 15, porque Jesús está tratando de explicar. ¿Qué está tratando de explicar? Que lo que enseña la religión del judaísmo, y para nosotros cualquier religión, pero en este caso la religión en los días de Jesús, lo que enseñaban la religión del judaísmo era una enseñanza que no estaba en las escrituras y en este caso del Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús trae una ilustración. Ya la estudiamos. Y ahora trae una segunda ilustración. Otra vez, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo lo que dice Dios. Y el versículo 5. Pero vosotros decís. Siempre que en asuntos de fe, en asuntos de relación con Dios, no es que dicen los líderes religiosos, no es que dice el pastor, no es que dice el predicador, no es que dice la religión, sino que dice la escritura. Y cuando se habla que dice la escritura es ¿dónde está escrito? Vaya, llame en este momento, párese para que busque a alguien y entre a nuestro canal. Y invite usted personas para que hagan como una reunión de estudio. Se invitan previamente, se toman un cafecito y sacan la Biblia y toman nota. 15:4. Porque Dios mandó diciendo, eso lo dice Jesús. Y luego el versículo 5, pero vosotros decís. Ese énfasis es necesario porque ya tenemos una ilustración anterior, una promulgación rabínica muy importante para la religión del judaísmo, pero estamos ahora entrando a la segunda ilustración. ¿Cómo es que se llama la segunda ilustración? Pregúntense entre ustedes. La ofrenda a Dios que se encuentra en el texto de Mateo 15, del 4 hasta el versículo 6. ¿Lo subrayó? Así que lo que dice el versículo 4, porque Dios mandó, o
sea, el mandamiento de Dios, frente al versículo 5, pero vosotros decís. Lo que ellos dicen es lo que se llama la tradición. La tradición de ninguna religión, escuche bien, que sea contraria a las escrituras, ha de ser aceptada. Y eso es lo que Jesús está tratando de explicarles a ellos. Así que la promulgación rabínica iba por un lado y el mandamiento de Dios iba por otra. Ahora, usted estudia las escrituras es precisamente para que se guíe única y exclusivamente por lo que dice Dios. Tome pues nota y escriba. Mateo 15:4. Lo que Dios dice. Y Mateo 15:5. Lo que vosotros, ese vosotros es la religión del judaísmo. En este caso, según el versículo 1 de los escribas y fariseos, lo que ustedes dicen. Entonces, palabra de Dios y tradición de los hombres. Otra vez, palabra de Dios y tradición de los hombres. Ahora, la promulgación rabínica, dice Jesús, es contraria y quebranta lo que Dios dice. ¿Ve qué claridad? Les está diciendo a los líderes religiosos de la época, lo que ustedes enseñan, esa enseñanza está quebrantando la ley o los mandamientos o la palabra de Dios. Eso mismo Jesús se lo dijo en el texto anterior, con una pregunta en el verso 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mire, es importante tener en cuenta Mateo 15:3. Ellos le dicen, es que ustedes no hacen como nosotros hacemos, le dicen a Jesús, y sus discípulos no hacen lo que nosotros hacemos. Y Jesús le dice, no, un momentico, son ustedes, los fariseos y los escribas, que no están haciendo lo que las escrituras y el mandamiento de Dios dice. Qué interesante. Estamos estudiando la tradición de los ancianos como aparece en la parte de abajo. Y este es nuestro estudio número 4. Por eso lo invito para que usted esté pendiente de nuestra próxima enseñanza. Y recuerde, invite a otras personas. No hemos entrado todavía a analizar esta promulgación rabínica o lo que llamamos la segunda ilustración del texto para Jesús explicar que una cosa es lo que dice la tradición, los hombres, y otro es lo que dice la palabra de Dios. Quiere el Señor que a través de esta palabra, estos estudios, usted tome la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendiciones siempre.